La Tierra nació del caos y la destrucción. Pese a condiciones tan hostiles, la vida surge en nuestro planeta. Pero debe soportar peligrosos desastres una y otra vez. El planeta Tierra es un lugar violento, sacudido por impactos tremendos, erupciones volcánicas que inundan el entorno y cambios climáticos drásticos que provocan glaciaciones que congelan el mundo de extremo a extremo. No obstante, cada ataque abre una senda para algo nuevo. La vida siempre encuentra un camino, pese a sufrir pruebas constantes. Sin esas catástrofes, la vida tal como la conocemos no existiría en nuestro planeta Tierra. Planeta Tierra, extinción programada, la era de la humanidad. Hace 66 millones de años, cuando un asteroide chocó contra la Tierra, el 75% de las especies se extinguió. Entre ellas, todos los dinosaurios no emplumados. La tenaz vida que resurgió en el Cenozoico desembocaría en la humanidad actual. Pero violentas fuerzas terrestres y cambios climáticos extremos siguen amenazando nuestro avance, así que los científicos deben investigar el pasado para evitar nuestra extinción en el futuro. Y aunque hemos sobrevivido hasta ahora, más calamidades acechan en el horizonte que pueden amenazar de nuevo a toda la vida tal como la conocemos, incluidos nosotros. Marruecos. A solo 2 horas al oeste de Marrakech, los arqueólogos encontraron los restos más antiguos del Homo sapiens, los humanos modernos. El profesor Abdeljalil Bousugar, del Instituto Nacional de Ciencias y Herencia Arqueológica de Marruecos, espera que los antiquísimos huesos aporten nuevos datos sobre el desarrollo de la humanidad. La extinción de los dinosaurios no emplumados hace 66 millones de años allanó el camino para el desarrollo de otros mamíferos. Y eso lleva al desarrollo de los homínidos, entre ellos el Homo sapiens. La humanidad ha recorrido un largo camino evolutivo. Los restos fósiles sumados a estudios sobre el ADN revelan que el último antepasado común de los humanos y los chimpancés vivió hace unos 5 o 6 millones de años. Después de eso, las especies divergieron. Los homínidos adoptaron una postura erguida. Ese fue un punto clave en la evolución humana, porque nos liberó las manos para manejar objetos. La postura erguida la comparten todas las especies de homínidos que aparecerían en la historia de la Tierra. Hoy solo existe una, la del Homo sapiens. Para saber más sobre nuestros primeros antepasados, Abdeljalil se reúne con el profesor Abdelwahed Benacer en la excavación de Jebel Irhoud. El profesor encontró restos de un antiguo refugio humano que también ofrecen nuevos datos sobre la evolución humana. Esto es una réplica exacta de un cráneo encontrado aquí por Benacer. Ha reescrito el inicio de la historia humana. Es emocionante. Tengo en la mano el resto más antiguo que existe de Homo sapiens, porque data de hace unos 315.000 años. Creíamos que el Homo sapiens había existido en África hacía unos 200.000 años, pero con este nuevo descubrimiento de Jebel Irhoud, los científicos marcaron esa fecha más de 100.000 años antes. Benacer también encontró utensilios y armas avanzadas de mediados del Paleolítico, de hace entre 250.000 y 25.000 años. Constituyen un paso importante en la evolución humana, prueba de la creciente inteligencia que nos distingue de todos los demás animales de la Tierra. En este sitio hay muchas fogatas, y el fuego se empleaba para muchas cosas. Una de ellas era cocinar la carne, lo cual nos permitió aumentar la proteína ingerida, que era muy necesaria y beneficiosa para el cuerpo, pero sobre todo para el cerebro, lo cual fue un enorme paso en la evolución humana en esta parte del mundo.
un cerebro mayor y más organizado fue clave para las siguientes etapas de nuestra evolución. A un día en coche de Jebel Irhoud, el profesor Busugar ha hallado más indicios de una evolución cada vez mayor en nuestros antepasados primitivos. La cueva de Taforalt es una cueva que unos científicos descubrieron hace más de un siglo. Esto es un tesoro. Nos ayuda a entender mejor al Homo sapiens, no solo desde la perspectiva biológica, sino también desde la social y cultural. Hola, Miriam. ¿Qué tal? Bien, gracias. El profesor Busugar trabaja con la alumna de doctorado Meriam Benerrabi para registrar todos los restos hallados en la cueva. Parece que aquí hay algo poco corriente. ¿Ves esto? Sí. Está perforada. Es una cuenca de concha. Las cosas más interesantes y fascinantes encontradas han sido cuencas de concha. Estos caracoles son marinos y vinieron de la costa. O sea que esas personas de hace unos 82.000 años fueron al mar a buscar esta especie. Así que recorrieron una gran distancia a pie para ir en busca de estos caracoles. El punto costero actual más cercano está a unos 48 kilómetros de la cueva de Taforalt. Busugar está seguro de que aquí es donde nuestros antepasados debieron de recoger las conchas. Aquí en la playa habría miles de conchas, pero nuestros antepasados solo las recogieron pequeñitas, porque solo miden 3 centímetros. Por tanto, no se las llevarían a la cueva para consumir esto como alimento. Habría que coger miles de estos caracolillos para conseguir medio kilo de ellos. Es imposible que fuesen una fuente de alimento. Así que la pregunta es, ¿por qué los llevaron a la cueva nuestros antepasados? Cuando los científicos examinaron las cuencas de concha, vieron que las habían perforado con utensilios de piedra o hueso. Es la primera vez que el Homo sapiens usa algo, no para hacer una herramienta, sino quizá más bien para adornar su cuerpo o su vestimenta. Esa elaboración de cuentas con conchas indica un importante progreso en nuestra evolución. Para hacer algo como cuentas con conchas, necesitas poder hablar para explicarles a otros miembros del grupo que en 1 o 2 días a pie desde la cueva hay una costa donde hay estas conchas. Nuestros antepasados no fueron solo hasta la costa. Emigraron fuera de África en busca de nuevas fuentes de alimento, y su viaje los llevaría al lugar de una catástrofe tremenda. Fue un episodio que pudo haber causado la desaparición de la humanidad. A gran distancia de Marruecos, la Antártida guarda pistas sorprendentes sobre una calamidad que afectó a nuestros antepasados. El hielo puede conservar detalles vitales sobre la historia de nuestro planeta durante millones de años. En la década de 1990, los científicos descubrieron algo sorprendente en muestras de hielo de hace 74.000 años. Niveles muy altos de azufre. La presencia de azufre es el primer indicio de que quizá ocurrió algo catastrófico, y la magnitud de los depósitos reveló que pudo ser cataclísmico. Un episodio de esa magnitud podría haber eliminado a nuestros antepasados primitivos, y tal vez toda la vida del planeta. Los científicos buscaron por el planeta el posible origen de una erupción tan enorme. La búsqueda acabó llevándolos a uno de los pocos lugares de la Tierra capaces de producir un episodio así, el Cinturón de Fuego del Pacífico. Es una enorme cadena de volcanes que abarca más de 40.000 kilómetros, desde el extremo sur de Sudamérica, pasando por la costa oeste de Norteamérica, por el estrecho de Bering y hasta Japón y Nueva Zelanda. El Cinturón de Fuego tiene el 75% de todos los volcanes activos de la Tierra. Forma como una herradura en el contorno del Océano Pacífico debido al movimiento de las placas tectónicas.
Se trata de una zona geológica activa donde la placa del Pacífico se desliza bajo las placas continentales circundantes, en un proceso llamado subducción. Cuando la pesada placa del Pacífico se hunde bajo las placas continentales más ligeras, la presión convierte el manto denso de la placa del Pacífico en magma y lo empuja hacia la superficie de la Tierra. A lo largo de millones de años, eso ha creado la cadena de volcanes. Sumatra. Indonesia es un país dentro del cinturón de fuego. Tiene uno de los mayores índices de actividad volcánica del planeta. Así que el geólogo Martin Danisic ha venido aquí en busca de pistas sobre lo que pudo haber pasado hace 74.000 años. Su investigación empieza en el monte Sinabung, donde un depósito cerca del volcán activo le ha llamado la atención. Uso una lupa para comprobar qué composición tiene esta roca. Veo que es muy porosa. Se ven varios minerales. Esta roca se llama ignimbrita. La ignimbrita es una roca volcánica que se forma durante las erupciones explosivas. El gran tamaño de ese depósito indica que lo produjo una erupción enorme. Pero aunque un análisis más a fondo revela que la erupción sucedió hace 74.000 años, el geólogo duda que tenga relación con las muestras ricas en azufre halladas en la Antártida. Danisic cree que este volcán no fue el culpable. El volcán Sinabung es demasiado pequeño. No podría producir un flujo piroclástico tan grande. Por lo tanto, debe de haber un volcán enorme que produjo estas rocas. La búsqueda de Danisic sobre el posible origen de la erupción lo lleva a uno de los sitios más famosos de Sumatra. Este es el lago Toba. Es enorme. Sigue unos 100 kilómetros hacia allí y mide unos 30 kilómetros de diámetro. El lago Toba es tan grande que tiene una isla del tamaño de Singapur en el medio. La isla es también peculiar, con montañas enormes que se elevan a gran altura por encima del lago Toba. Esta es la isla Samosir. Su punto más alto se eleva a más de 1.600 metros. Ahora estamos a 900 metros, lo cual puede dar una idea de la gran elevación de la isla sobre el lago. El doctor Danisic consigue acceder al subsuelo de la isla en una cantera local. Y un peñasco revela una sorprendente capa de sedimento. Son sedimentos que se forman en un lago. Ahora podemos estar a 400 metros por encima del nivel actual del lago. Puede verse desde aquí, pero estos sedimentos se formaron bajo el agua. Y no tiene lógica. El científico cree que solo cabe una explicación. El motivo es que la isla de Samosir es un enorme bloque que antes estuvo bajo el agua y luego se vio empujado. Lo levantó un resto de magma de alguna cámara magmática. Por lo tanto, estamos en medio de un volcán gigantesco. El volcán extinto es tan grande que resulta difícil incluso reconocerlo desde el suelo. Y el lago Toba es la caldera. Y hace unos 74.000 años, este volcán produjo una enorme erupción. La llamamos supererupción. El Toba explotó en una erupción cataclísmica que liberó gas, ceniza y magma a una escala sin precedentes. El supervolcán expulsó más de 4.000 kilómetros cúbicos de material volcánico al aire. Las nubes formadas a más de 500 grados Celsius mataron a toda la vegetación que alcanzaron. Cuando la pluma descendió, envió más de 8 billones de toneladas de material volcánico hacia el suelo, a más de 400 kilómetros por hora. Un flujo piroclástico letal lo arrasó todo a su paso.
Es probable que todo en un radio de 100 kilómetros quedara destruido por flujos piroclásticos. Los escombros volcánicos se esparcieron por el Océano Índico y llegaron a Asia. Cubrieron varios millones de kilómetros cuadrados de la superficie del planeta. Pero las consecuencias a la larga de la megaerupción serían aún más terribles que la destrucción inmediata. El dióxido de azufre emitido desde el volcán formó un velo alrededor del planeta y tapó la luz del Sol. Algunos científicos creen que la temperatura de la Tierra descendió hasta 9 grados Celsius. A escala mundial, se ha dicho que esa supererupción pudo producir un cuello de botella en la población humana. Es decir, que el número de humanos que vivían en este planeta se redujo a unos 3.000 o 10.000 individuos. Sí, es cierto, la humanidad estuvo cerca de la extinción hace 74.000 años, y la teoría supone que África y Asia albergaron a los pocos supervivientes. Volviendo a Marruecos, el profesor Boussougar ha estado investigando cómo reaccionaron nuestros antepasados a la supererupción. No le convence la teoría del cuello de botella. No solo encontramos cuentas de concha de 82.000 años, sino otras que son mucho más recientes, como esta, que tiene unos 70.000 años. Eso significa que la erupción del Toba no actuó como cuello de botella para el Homo sapiens, porque aquí lo que se ve es una evolución del Homo sapiens, sin interrupción. Aunque la erupción del Toba quizá no hizo peligrar la supervivencia de la humanidad, la Tierra sí le planteó dificultades al Homo sapiens. En la cueva pueden verse indicios de un cambio ambiental. Parece que nuestros antepasados necesitaron calentarse. Es probable que este borde lo usaran para cortar ramas de los árboles viejos. Esto es algo muy nuevo. Es una nueva tecnología en este contexto. Y es algo que pudo tener relación con un cambio climático. Para entender cómo cambió el clima, el profesor Boussougar y su alumna buscan pistas ocultas. Los investigadores quieren saber cómo pueden afectar las erupciones al entorno, porque durante los milenios que siguieron a la supererupción del Toba, la Tierra le presentó nuevos obstáculos al Homo sapiens. Al analizar estos carbones, sabemos que en esta parte del mundo, en África, el clima era seco. Y si lo comparamos con Europa, en la edad del hielo, es ligeramente diferente. El clima había variado debido al cambio de posición de la Tierra respecto al Sol. En el norte crecieron glaciares. 50.000 años después de la erupción del Toba, alcanzaron su máximo. Nuestros primeros antepasados se abrieron camino por los parajes helados de una glaciación. Compartiendo las dificultades con criaturas colosales, de algún modo los humanos se adaptaron y prosperaron. En la edad del hielo hubo una sorprendente variedad de megafauna. Majestuosos mamuts rondaban por las llanuras y felinos dientes de sable buscaban presas. Los humanos coexistieron con esos animales imponentes. El arte rupestre del Pleistoceno revela la admiración que nuestros antepasados sentían por ellos, ya que inmortalizaron sus encuentros en las paredes de piedra. Cuando la edad del hielo llegó a su fin, el cambio del clima alteró hábitats y transformó parajes. Pronto, el equilibrio entre humanos y animales también empezó a cambiar. Durante la edad del hielo, el Homo sapiens cazaba megafauna para comer, para usar las pieles para chozas y para abrigarse. Además, ahora sabemos que el Homo sapiens se estaba reproduciendo bastante, y al tener una población en aumento, necesitaba más recursos alimenticios. La población humana estaba creciendo. Los recursos menguaban
y que la megafauna compitiese por esos recursos con nosotros pudo hacer que su población disminuyese. Los animales grandes empezaron a desaparecer. Los humanos cazaron los rebaños antes abundantes de la edad del hielo y los animales no pudieron reproducirse lo bastante rápido. El Homo sapiens sobrevivió porque tiene una historia larga y adoptó también algunas tácticas de caza que lo ayudaron a sobrevivir. La megafauna disminuyó rápidamente a lo largo de unos 2000 años. La mayoría de las imponentes criaturas desaparecieron y no volvieron a verse jamás. Hace unos 10.000 años, el hielo se fundió, de modo que los grupos de Homo sapiens tuvieron que adoptar una nueva conducta. Y ese cambio llevaría a lo que ahora sabemos sobre el almacenaje y sobre el cultivo de plantas y la cría de animales. El cultivo de productos y la cría de ganado proporcionaron a nuestros antepasados un suministro de alimento estable y constante. Ese cambio drástico de la vida nómada de caza y recolección a la agraria definiría la revolución neolítica. Y al tener ese tipo de actividad, también necesitas propiedad privada. Y al tener eso, necesitas construir ciudades. Y después también defenderlas. Las civilizaciones. Fue el inicio del mundo moderno. Y sucedió rápido.